A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches, ciudadanía. Me complace invitar ahora al doctor Felipe Olea Sandoval. El doctor Felipe Olea Sandoval es un joven abogado de la nueva oleada, de los nuevos cerebros que han llegado pues para refrescar y cambiar las estructuras ya caducas del sistema societario ecuatoriano. Me refiero al sistema societario ecuatoriano porque pues la especialidad de Felipe precisamente es el estudio y el trabajo alrededor de lo que se denomina el sistema societario ecuatoriano, basado fundamentalmente en las disposiciones que emanan de la Ley de Compañías Ecuatoriana. Felipe, buenos días, un placer tenerle aquí. Y pues empecemos con algo que es fundamental. ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Compañías dentro de la estructura institucional y política del Ecuador? Buenas noches, Germánico. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches con todos los televidentes. Y bueno, es una excelente pregunta porque abarca varios ámbitos y varios temas. La Superintendencia de Compañías, como usted conoce, tradicionalmente se la creó justamente para regular todo el sistema societario, la regulación, la estructura de las compañías mercantiles. Después se le sumó la competencia dentro de todo lo que es el mercado de valores, y desde el año 2015 también tiene la competencia para regular todo lo que viene a ser la compañía de seguros, reaseguros e intermediarios dentro de este sector. Es decir, eso dejó de pertenecer o ser controlado por la Superintendencia de Bancos. Exactamente, desde el año 2015. Correcto. Entonces también es una competencia bastante amplia, como ustedes pueden conocer, y justamente es la estructura cómo se maneja dentro de la Superintendencia de Compañías, que justamente maneja estas tres áreas, pero cada una por separado, con su cabeza, que es del Superintendente de Compañías. Obviamente el rol que maneja dentro del país es muy importante, ya que justamente es el ente de vigilancia y control de todas las personas jurídicas conocidas como compañías mercantiles, ¿no? Uh-huh. Dentro de las cuales encontramos principalmente, y les sonará muchísimo a los televidentes, las sociedades anónimas, las compañías limitadas, ahora desde el año 2020 las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS, las compañías de economía mixta, y una figura que realmente ya no existe, diría yo, desde los años 70, que son las comanditas por acciones, ¿no? Estas sociedades civiles que se oye tanto, las sociedades civiles o las sociedades civiles comerciales, que tanto se oye y con las que se trabaja en el sistema mercantil ecuatoriano, ¿también están regentadas por la superintendencia? No, esto, como usted conoce, mi estimado Germánico, esas sociedades llegan a tener más la suerte de ser un contrato entre las partes, que obviamente se rigen más bajo las disposiciones del Código Civil y están fuera del ámbito. ¿Y el Código de Comercio? El Código de Comercio. Pero ellas, por su actividad mismo, ejercen verdaderamente una actividad comercial. ¿Por qué razón también la Superintendencia de Compañías no tiene el control sobre estas personas jurídicas? Es un tema muy interesante, pero que justamente es un tema que realmente los legisladores no lo han explorado a profundidad y no le han dado la importancia que se merece. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto sí también es muy importante para que sepan todos los televidentes. Yo soy muy pro... No me gusta la hiperregulación ni demasiado control dentro del ámbito mercantil societario, porque obviamente también la gente dentro de sus actividades mercantiles, de sus negocios, tiene que tener flexibilidad, cumplir con ciertas reglas. Uh-huh. Pero a su vez yo creo que la vigilancia y control que ejerce la superintendencia sí es importante. Yeah. ¿Por qué? Porque
establece las normas, tanto obviamente la ley de compañías desarrolla una serie de normas tanto de derechos claro, y el marco obligaciones. general de desarrollo que Claro. en el que tienen que ejercer sus De derechos y funciones, ¿no? obligaciones, claro, Sí. y presentación de información anual. Esto conectado a los sistemas del SRI y a los de otros órganos de control y vigilancia, como puede ser inclusive la misma UAFE, permiten que sea un sistema en el cual la vigilancia y control está determinada para ciertos sectores o a través de ciertas alertas. Inclusive hay mecanismos también como la denuncia societaria que le permiten a socios o accionistas ejercer este derecho si obviamente ven que existen irregularidades en la administración. Todos estos temas que no se desarrollan dentro de las sociedades civiles y mercantiles, que realmente diríamos que su único ente de control en el ámbito tributario sería el sistema de rentas internas, Claro. y obviamente el IES si tienen empleados bajo, obviamente con sus limitaciones y sus parámetros, pero obviamente cualquier tema, cualquier disputa, cualquier anomalía dentro de lo que viene a ser el ejercicio, la ejecución, digamos, del contrato de sociedad, ya vendría a ser competencia de jueces civiles, ¿no? Me asalta una pregunta. ¿Es la superintendencia también parte del llamado botín político de quien esté en el gobierno? ¿O quien dirige la superintendencia es una persona técnica, una persona con suficiente conocimiento? Porque, y pregunto, me viene a la mente, hace poco tiempo una superintendenta que pertenecía a un conocido estudio jurídico y que respondía directamente a intereses del gobierno central. ¿Es entonces la superintendencia un organismo técnico de control o es algo más que una forma de también ejercer poder político por parte del Ejecutivo o de la Asamblea? Es una excelente pregunta, Germánico, y obviamente yo le diría que la respuesta está dentro de los dos ámbitos. Realmente yo creo que tradicionalmente desde su fundación y a lo largo de su historia, la superintendencia ha contado con excelentes profesionales dentro del ámbito de control, gente de muy técnica, gente de carrera muy valiosa, ha ingresado nueva gente, pero obviamente esto no dista de obviamente el poder político, ¿no? Dependiendo obviamente también del presidente de turno, porque no olvidemos que a pesar de que es parte de la función de transparencia y control social como superintendencias, la terna siempre es remitida por el presidente de la República. Entonces, por ejemplo, el caso que usted dice, sí, obviamente, yo creo que hubieron dos fases en ese periodo, porque también se dieron importantes temas de modernización a nivel tecnológico que ahora lo conoce la gente y que inclusive nos hicieron pioneros a nivel regional, como es el tema de la implementación del portal web de la superintendencia. Yo creo que a nivel de gobierno es uno de los más avanzados porque tienen la constitución electrónica, transferencia y algunos servicios muy interesantes. Pero esto tampoco resta de que se haya politizado en ciertos ámbitos y fue un periodo largo, ¿no? Que supuso también después, obviamente con el control de la función con el doctor Trujillo, cuando se hizo justamente la evaluación de todas las autoridades que se destituye a esta persona. Después, obviamente, hubo un encargado, una persona de carrera, conocedor, pero que también terminó destituido por ciertos factores. Obviamente, las autoridades siempre están bajo el escrutinio público. Pero, por el contrario, y hablando del tema técnico, es un tema muy, muy importante, porque acabamos de salir de un periodo que yo creo que fue nefasto. Esto es una opinión muy personal, pero que también está basada en hechos muy tangibles que lo hemos vivido toda la gente que ejerce el tema societario y de igual manera sobre todo los usuarios, las compañías, que fue con el anterior superintendente de compañías, que obviamente él no contaba con la experiencia ni el marco técnico, y también es otro factor que destacar es obviamente que la superintendencia, al ser tan grande y abarcar todas las compañías mercantiles del país, se maneja por regionales. Es así que también el factor del superintendente que es elegido de nombrar a sus delegados es muy importante. No se puede nombrar a alguien por amistad o por afinidad, sino tiene que ser alguien técnico, porque el trabajo es diario, es arduo y son miles y miles de trámites que si nosotros le quitamos una piecita al aparataje que ya funciona, simplemente estamos colapsando el sistema, ¿no? Excelente, excelente respuesta, Felipe. Bueno, esto nos ilustra notablemente a quienes, pues desde afuera, vemos la marcha de un ente muy grande,
muy pesado y que en realidad sí toma decisiones. Y toma decisiones importantes, y esto hay que resaltar. Pero dentro de esto, y a mí siempre me ha dado curiosidad dos hechos. El primero, cómo una decisión política, nada técnica, que tenga razón o no es otra cosa, pero política, terminó con la vida jurídica de una compañía de seguros. Se dispuso una liquidación forzosa de Sucre, la compañía Sucre, que sí, se prestó para miles de abusos, para miles de arbitrariedades. Pero quien dispuso la liquidación no fue pues el superintendente de compañías, o lo hizo sí, luego de que el presidente de la República, el señor Lasso, ordenó que se liquide la compañía. Muchos dijeron que en este caso era para beneficiar a una persona muy cercana al presidente Lasso, otros que en realidad ameritaba. Pero técnicamente, ¿era necesario eso? ¿Era necesario que el presidente de la República sea el que encabece y diga, voy a liquidar Sucre? ¿O era necesario una disposición técnica con una presentación lógica de, por estas razones financieras, por estas razones estratégicas del mercado asegurador ecuatoriano, es necesario dejar afuera Sucre? Es algo que a mí al menos me dejó sorprendido. Completamente de acuerdo, Germánico, y fuera de la sorpresa, yo creo que inclusive eso podemos hablar de una aberración jurídica y justamente irse en contra de los propios principios de la Constitución. Siguiendo la línea de su anterior pregunta, es otra función, que obviamente a pesar de que así lo disponga la ley, la Constitución, de que se tiene que enviar la terna por parte del presidente, el presidente es parte de la función ejecutiva y no debería tener injerencia, porque volviendo al inicio de la entrevista, este trabajo, este análisis tiene que ser muy técnico y sobre todo, con lo que me comentábamos del tema de seguros, el tema de seguros mucho más, porque el nivel técnico y la importancia de las compañías de seguros dentro del sistema es muy importante y existe un escaso personal que puede realizar este tema y obviamente tiene que ser sujeto a auditorías, a revisiones exhaustivas y se puede sanear. Tanto en las compañías mercantiles como en las de seguros, siempre hay la posibilidad de intervenir, de sanear, de ir limpiando la compañía, las observaciones. Pero técnicamente. No, porque enviar la liquidación realmente, y es un tema que pasó justamente de la última administración, que como les decía es muy criticable, no se puede mandar a liquidación porque hay principios que se tienen que cumplir. Primero, que por ejemplo, en las mercantiles sí es un negocio en marcha. Y después, en el tema de seguros, mucho más, porque había miles de asegurados que se vieron afectados. Y las liquidaciones en estos temas a veces llegan a ser un botín. Lamentablemente llegan a ser un botín político y el que llega a tener todo el poder en estos casos es el señor liquidador, que permanece en esas funciones por años y años sin que se liquiden las compañías, porque esto es una cosa increíble. Hace tiempo se liquidó un banco en Guayaquil que demoró como 14 años su proceso de liquidación, pero mientras tanto las funciones que desempeñaba el señor liquidador eran de cobrar el sueldo y hay muchísimos factores que obviamente uno puede cuestionar, ¿no? Y también cuando son liquidaciones de oficio, también el superintendente de turno tiene la capacidad de nombrar y obviamente es una responsabilidad muy grande porque se le está poniendo sobre el liquidador todas las tareas de lo que era una compañía, sobre todo en un caso que usted menciona de Sucre. Por eso inclusive volviendo al tema de los superintendentes, ahora vemos con muy buenos ojos el nuevo superintendente, sí, porque es un abogado con trayectoria, sí, tanto que conoce la materia. Conoce la materia tanto de compañías como de seguros. Así. Obviamente también pedir que sea un superintendente que conozca las tres materias complicado, pero en este caso sí, porque obviamente el desconocer o el estar supeditado a las decisiones del Ejecutivo sin demostrar mayor transparencia, obviamente dañan todo lo que es el sistema, toda la naturaleza, la vigilancia, el control, y se pueden dar casos como el que usted menciona, claro. Y obviamente, ¿quiénes son los afectados? Claro. ¿No es cierto? Porque primero la inferencia del señor Lasso en este tema, totalmente improcedente, pero no sabemos que, y bueno, usted también lo conoce, toda la serie de malas decisiones que tomó este señor y su nefasto periodo. Yo creo que lo continuamos sufriendo en la actualidad.
Pero obviamente el ejecutivo no puede meterse porque es una función diferente, tiene mucha responsabilidad, claro, y técnica, no se puede decir. Y obviamente el superintendente por tratar de complacer al presidente de turno, tomar decisiones así de arriesgadas y arbitrarias, ¿no? Nosotros en el ejercicio de la profesión fuimos testigos y tuvimos muchísimas denuncias, sobre todo de las dominaciones de los interventores que el anterior superintendente de compañías nombró. Señores que se apoderaban o impedían el que los representantes legales y los accionistas de las empresas puedan desarrollar sus actividades, siendo unas verdaderas trancas que sin ningún criterio jurídico se fijaban sueldos millonarios, de los cuales decían, compartían con las autoridades superiores quienes les nombraban. O sea, es una cosa gravísima que no se ha tomado en serio y no se ha denunciado, como en este momento lo hago, ¿no? Eso de un lado, resaltando lo malo, que es absolutamente evidente y que esperamos que con el nuevo superintendente se controle. Pero también en régimen anterior se permitió, y esto es un paso muy positivo, el que las nuevas compañías, las denominadas SAS, que yo sé que usted es uno de los principales impulsores de las compañías estas, emanen en un momento en el que el aparataje burocrático de la superintendencia impedía la conformación rápida de compañías limitadas, anónimas, de suerte que el empresario no podía emprender en un negocio por la cantidad de dificultades que le imponía la burocracia en la superintendencia de compañías. Ahora entiendo que la SAS es mucho más rápida y que permite realmente inclusive las unipersonales, compañías unipersonales, que puedan emprender y salir en sus negocios ahora que tanto necesita el país, ¿no? Por supuesto. Bueno, voy a empezar con el tema de justamente de los interventores para pasar a la SAS, que es muy interesante. Pero sí es verdad. Yo creo que es como se suele decir coloquialmente, un secreto a viva voces todo lo que pasó en el último periodo, que fueron 2 años, porque el anterior superintendente vino a completar el periodo del su predecesor, que obviamente fue destituido, pero realmente es un secreto a viva voces cómo se cambiaron y cómo se manipularon el tema de intervenciones y liquidaciones. Cambiaron la nómina de todos los interventores y obviamente esto es un tema también que creo que se debería regular en el futuro, porque es potestativo del superintendente o su delegado, intendentes regionales, nombrar a los interventores de las compañías. Y justamente yo creo que sí se debería investigar, porque obviamente lanzar acusaciones sin prueba también usted conoce que nos pondría en una posición un poco comprometedora, pero mucha gente sí se ha quejado. Es un tema que se conversa entre todos los colegas de cómo inclusive este tema se da principalmente en las compañías que tienen importantes activos o inmuebles. Claro. Que es donde ahí le ponían el ojo. Y obviamente con este sistema perverso distorsionaron la propia figura de la intervención, que para los televidentes que no conocen, las compañías pueden ser intervenidas por diversas causales. Pero ¿cuál es el objeto de una intervención? Es justamente una medida administrativa de carácter temporal que está destinada a subsanar irregularidades. Corregir. ¿Y para qué? Para que la compañía siga en marcha, pueda superar la intervención y seguir contribuyendo dentro de todo su aparataje como fuente de empleo, como ente de todo nuestro sistema económico, un canal de inversión, canal de inversión y todas las diversas maneras que se pueden utilizar una compañía mercantil. Pero aquí se distorsionó el tema y obviamente los señores interventores entraron a presionar con bajo la amenaza de irse a liquidación. Claro. Que obviamente volvía también más perverso el asunto, porque existieron muchos casos en los que compañías intervenidas entraban en liquidación, pero ni siquiera levantaban la intervención. Es decir, que la compañía terminaba presa de un interventor y un liquidador. Es así como también figuras muy claras que están dentro de la ley de compañías y sus reglamentos pueden ser distorsionadas, y es muy importante quién esté. Y ese es el caso, y es así, yo creo que mucha gente lo comparte, y lo digo aquí de manera pública, del anterior intendente de compañías de Quito, que acaba de salir la semana pasada, y algo que le vemos con muy buenos ojos, porque es una persona que precisamente inclusive se encargó de mover los hilos de estos temas, en los cuales algunos estuvimos involucrados atendiendo a clientes, pero a su vez, y con el anterior superintendente,
Y justo con el tema que usted topó de las SAS, se volvieron enemigos de las SAS. Entonces, claro, querían otra vez terminar con las SAS. Claro, SAS. vámonos de nuevo a las SAS. ¿Por qué se da la SAS y por qué fue una figura tan disruptiva? Vámonos al año 2020. Una época que yo creo que todos la recordamos con mucha preocupación, con muchísimas y miles de personas afectó. Pero justamente se dio paralelamente el tema de que se aprobaron las SAS, el proyecto de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué vino a cambiar esto? Y justamente lo que usted mencionaba, a romper las barreras de entrada. Barreras de entrada como, número 1, el tema de la escritura pública. Claro. Los señores notarios. Ahora inclusive sabemos que con mi socio, que es una de las personas que estuvo en el proyecto de las SAS, y otros somos bastante críticos de los señores notarios, no somos nada bien vistos porque defendemos a las SAS. Defendemos que obviamente no es necesario que se haga con escritura pública. Esto puede ser que las SAS se crean a través de instrumento privado. Primera barrera de entrada superada, porque obviamente que no le animaba al emprendedor, a miles ni siquiera hablemos solo de emprendimientos. Hay miles de negociantes que todavía no se formalizan a través de una persona jurídica dentro del país. ¿Qué no les animaba? El tema de los costos. Porque usted conoce, Germánico. Claro. El primero abogado, notario y el tema de la cuantía. Claro. Algo muy cuestionable que la gente, nosotros yo creo que al ser parte del sistema hay veces que damos cosas por hecho, pero después cuando vienen alternativas como las SAS, nos preguntamos, decimos, ¿qué cosas están mal? Porque usted sabe, la misma carátula fea, depende del número el nombre de la notaría, porque no sé quién les diseña, me parece algo bastante particular la cartulina, obviamente con todo lo que ya viene a ser las impresiones, los requisitos que cada uno de los notarios tiene, que uno además tenía que haber contratado al abogado para que prepare la minuta, llevarle ya la compañía, digamos, hecha en su estructura el estatuto, para que se pongan las generales de ley del notario, se firme, se ponga y te cobren de acuerdo a la cuantía, un holograma, y que la misma compañía, la misma sociedad anónima o limitada, el mismo papel, el mismo número de hojas, tenga un valor dependiendo de la cláusula del capital social. Increíble, increíble, y por eso la gente constituye en el mínimo. Claro. ¿Cierto? $400, $800. Cuando en otros lugares, Felipe, constituir una compañía cuesta $35. Y me refiero al país del norte, ¿no? Exacto. $35, sea la cuantía de $25,000 o sea la cuantía de $400,000. Exactamente. ¿Qué importancia tiene para el notario el cobro de un valor de cuantía? ¿Por qué razón? Por obviamente razones económicas. No hay otras, porque... Que no sea un abuso, ¿no? Y eso que obviamente también es un tema a destacar, que con la reforma que hubo en el Código Orgánico de la Función Judicial, por lo menos ya empezaron a participar al Estado de sus ganancias, porque obviamente son notarios públicos, como su nombre lo menciona, que pasan un concurso para ser nombrados y ejercen la potestad de la fe pública. Pero anterior a esta reforma, ellos tenían la potestad de cobrar y todo, y se iba a sus arcas. Pero volviendo a eso de lo que usted decía del costo, las SAS no tienen ningún costo. ¿Por qué? Porque aparte de eliminar la barrera de entrada al notario y los costos, también se eliminó el tema de la inscripción en el registro mercantil, que a pesar de que obviamente no estamos hablando de los mismos costos ni del tema de cuantías, obviamente era otro trámite que se tenía que seguir para finalizarlo. Por último, en la superintendencia de compañías, para obtener el número de expediente y después irnos al SRI. Las SAS no tienen costo, se ingresan directo a través de instrumento privado en la superintendencia, y el registro de sociedades es quien anota y realiza las inscripciones que le dan obviamente toda la calidad y perfecciona en el acto para hacerle una persona jurídica. Y termina totalmente. El otro tema muy importante, lo que usted mencionó, las unipersonales. En años de años han existido los socios o accionistas de favor, porque obviamente la ley suponía que sean mínimo 2. Un tema que no tenía nada que ver y que más bien complicó a muchísima gente. Así es. Y le involucró en temas que ni siquiera conocía, ¿no es cierto? Claro, y tener una estructura de 99.1 o 99.9, 0.1, ¿qué beneficiaba al sistema? Ninguno, simplemente llenar requisitos. En fin, señores, verdaderamente conversar sobre estos temas tan interesantes
tan de actualidad, con personas tan inteligentes como el doctor Felipe Oleas, realmente nos llena de satisfacción y esperamos que este mensaje que nos ha podido llevar llegue a todos ustedes y pues conozcan que es bueno emprender con estos nuevos sistemas que se han desarrollado con el propósito de ayudar precisamente a quienes han sido y hemos sido víctimas muchas veces de trámites burocráticos absurdos. Vamos a comprometerle al doctor Oleas para que regrese a este medio, porque hay tanto que conversar, pero el tiempo de televisión, siempre se dice, es muy corto. Así que le agradecemos, Felipe. Muy buenas noches, ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.